Dice en Efesios 4:11, y el mismo, ¿quién es el mismo? No, es Jesucristo. Aquí hay una separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice aquí? Que Él, el Señor, es el que ha constituido, es el que ha llamado a estas 5 tipos de personas, que son en realidad 5 tipos de ministerios. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Están aquí o no? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros los hijos de Dios somos los santos. Entonces aquí la Biblia dice que Dios constituyó Él a maestros, pastores, para edificarnos a nosotros. ¿Por qué empiezo el mensaje de esta forma? Porque hay temas que si tú no tienes un maestro que te enseñe, no lo vas a entender bien. Esto requiere de estudio, requiere de una formación. Por eso es que nosotros los que predicamos y enseñamos, no somos cualquier persona que de repente nos paramos y decimos Dios nos dijo. No, nosotros tenemos estudios teológicos, tenemos estudios de la Biblia profundos para poder enseñarle a ustedes cosas que son más difíciles de entender, que si no se entienden bien, vamos a caer en un error doctrinal. Por ejemplo, nosotros decimos que la salvación no se pierde. Amén. Pero los pentecostales dicen que sí se pierde. Ellos dicen que sí se pierde. ¿Quién tiene la razón? Ellos van a decir que ellos, nosotros vamos a decir que nosotros. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque hay una mala interpretación de las Escrituras por no tener el conocimiento completo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, la Biblia dice, a ver, muéstrame el versículo, por favor, para decir exactamente lo que la Biblia dice. Hebreos 10, 26, ¿lo tienes ahí? Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, el siguiente, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, estos versículos son versículos que se usan para decir que la salvación se pierde. Pero eso no está hablando, ese versículo no está hablando de la salvación. Ese versículo está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito, como su nombre lo dice, ¿a quién? A los hebreos, que era la iglesia que tenía una mezcolanza en su cabeza de lo que era la ley y la gracia. Entonces, el autor, que posiblemente era Pablo, está tratando de mostrarle a ellos el camino. Le está diciendo, miren, ustedes no desechen a Cristo, porque en Cristo está la salvación. Pero ellos no solamente creen en Cristo, también creían en la ley. Entonces, el versículo está en ese contexto, que personas que rechazan a Cristo quieren seguir con la ley. ¿Están conmigo? ¿Me entendieron eso? ¿Lo entendieron? ¿Usted lo entendió? Entonces, claro, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si después que nosotros nos predicaron de Cristo y sacamos a Cristo y queremos seguir con lo otro, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los enemigos. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo no entiendo bien el libro, si yo no entiendo bien la Escritura, voy a caer en un error doctrinal. Y eso le pasa a los pentecostales, por eso ellos creen que la salvación se pierde. Por ejemplo, ellos también se agarran de un versículo que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cierto? Ese versículo está en un contexto de la tribulación, de la gran tribulación, en los tiempos finales. Y ese versículo, si nosotros leemos todo el contexto, nos está diciendo que porque tú te portas bien, tú vas a alcanzar la salvación. Ese versículo está diciendo que los que realmente sean salvos van a llegar hasta el final. ¿Me escuchó? Es distinto.
Entonces, la falsa doctrina viene porque yo tomo versículos o libros y no los leo bien, no los veo en el contexto bíblico. ¿Ok? Hoy día vamos a comenzar un tema que no es fácil. Voy a tratar de hacerlo fácil, ¿ya? Pero el mensaje de hoy día se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué tenemos estos dos testamentos? ¿Por qué? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué tenemos Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué nuestra Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué digo nuestra Biblia? Porque la Biblia judía no tiene Nuevo Testamento, solo tiene Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Te lo explico de esta manera. Si queremos saber por qué este país se llama Chile, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una persona que vivió antes del 1810 podría entender que existe Chile? No, porque ni siquiera existía. ¿Está claro, cierto? La gente del Antiguo Testamento no puede entender el Nuevo Testamento porque no existía. ¿Está claro, cierto? Lo mismo pasa con cualquier país. No puedo entender la existencia de un país antes de que exista, ¿cierto? Necesitamos estudiar, por ejemplo, el periodo de nuestra independencia, ¿cierto? Y vamos a llegar a personajes como Bernardo Higgins, que es el libertador de la patria. A los comunistas no les gusta eso que digan, ¿cierto? Ellos prefieren a José Miguel Carrera. Pero la historia dice que es Bernardo Higgins. Y no peleamos por eso. Es Bernardo Higgins. ¿Ya? Mi primer general. Entonces, cuando yo me voy a entender por qué son las cosas, me queda todo más claro, hermano. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están divididos por un personaje que separa incluso la historia. ¿Y cómo se llama él? Cristo, Jesucristo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué separaciones hay antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué cambió con su venida? ¿Por qué hablamos de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento? ¿Qué había antes de su venida y qué trajo su venida, hermano? ¿Por qué hablamos de esto? Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 15. Hermano, ponga atención porque por estas cosas viene el error doctrinal. Y hay sectas, por ejemplo, como los que se judaizan, como los testigos de Jehová, como los adventistas. Y necesitamos entender las escrituras y su contexto para no caer en el error doctrinal. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador, ¿qué dice? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Tal vez no entendió mucho este pasaje en su contexto, pero lo que yo quiero rescatar de este pasaje, ¿cuántos pactos hay? ¿Cuántos pactos hay? 2. Leamos de nuevo, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, 1, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, 2. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, hay 2 pactos. Antiguo Testamento, uno antiguo y uno nuevo. Por lo tanto, cuando hablamos de testamento, a ver, piensa, ¿alguien te ha dejado alguna vez algo a ti? Ni las pulgas, ¿cierto? Hermano, cuando hablamos de testamento, ¿de qué estamos hablando? Esa es la palabra. Estamos hablando de una herencia, ¿cierto? Por lo tanto, si hay 2 testamentos, hay 2 tipos de herencia. No se olviden de lo que estamos viendo, ¿ya? Hay 2 tipos de herencia, la antigua y la nueva. ¿Por cuál quieres vivir tú? ¿Cuál herencia quieres tú? Las 2 me decís. ¿Por cuál herencia quieres vivir tú? ¿Qué herencia quieres tú? ¿La antigua o la nueva? ¿Por qué? ¿Por qué quieres la nueva? ¿Te acuerdas de don Francisco?
Ah, ¿dispara usted o disparo yo? ¿Acuerdan, no? En la puerta número 1. ¿Qué quieren en la puerta número 1? Nadie sabía, ¿no es cierto? ¿Cuál herencia quiere? ¿La antigua o la nueva y por qué? Para eso tienes que saber cuál es la herencia, vos. ¿Amén? Sí, pues no tiene que decir sí porque sí nomás. Usted tiene que saber cuál es la herencia. A ver, una pregunta. ¿Cuál es la herencia del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la herencia? No. ¿Cuál es la herencia del Antiguo Testamento? No. ¿Cuál es la herencia del Antiguo Testamento? No. Vamos a verlo ahora. Es la condenación. ¿Quiere esa herencia? El Antiguo Testamento, la herencia es la condenación. No hay otra herencia para el Antiguo Testamento. La gente que vive por el Antiguo Testamento estaban condenadas. Por eso tuvo que venir Cristo. ¿Y cuál es la herencia del Nuevo Testamento? Ahora sí, ¿cuál? Bueno, ¿por cuál herencia quieres vivir tú? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo ni tampoco al revés? ¿Se acuerdan de eso, no? Yo sé que aquí hay gente nueva que no entiende ni jota, hermano. Pero Jesucristo dijo que no se puede poner un parche nuevo en un vestido viejo, porque se va a romper. Y no, tampoco se puede al revés, un parche viejo en un vestido nuevo. No pega ni junta, ¿cierto? Ya, se está refiriendo a esto. Cuando Cristo dijo eso, se está refiriendo al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. A la promesa que había antes y a la promesa que había ahora. No pegan ni juntan, no las puedo juntar. ¿Me escucharon? Hay personas que las quieren juntar. Y ahí es donde está su mezcolanza en su cabeza. Y caen en el error doctrinal y en la condenación. Y en la condenación. ¿Ya? Bueno, cuando Cristo dijo que no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo, se está refiriendo a esto, ¿ya? A los dos pactos. O estás en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. ¿Para quién era el antiguo y para quién es el nuevo? Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Para quién era el antiguo y para quién era el nuevo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios 3, 4. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Hermanos, usted es miembro de esta iglesia porque Dios lo trajo aquí. ¿Lo tiene claro, cierto? ¿Amén? Usted es miembro de esta iglesia. Y no es algo de hombres. Dios te puso aquí. ¿Cierto? ¿Amén? Hermano, yo soy su pastor. Me ayuda el pastor Jorge, me ayuda el pastor Valentín a enseñar. Usted tiene que quedarse con lo que yo le estoy enseñando. Estúdielo. Pero si usted empieza a ver en YouTube a otros predicadores que dicen otras cosas, usted se va a confundir y va a terminar todo enredado sin saber lo que realmente es lo correcto, la verdad. Hermano, vean mi sinceridad, yo no los quiero engañar. Yo no los quiero engañar, ¿amén? Para nada, los quiero guiar. Y estoy predicando esto porque esto es peligroso, hermano. En el mundo esto es peligroso. La gente que no entiende esto termina haciendo puras tonteras, hermano, y haciendo cosas que al final a Dios le desagradan, hermano. Entonces tiene que entender bien esto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 de Corintios 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Qué dice? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Para quién era el Antiguo Testamento y para quién es el Nuevo Testamento, hermano? Aquí hay una referencia. En 2 de Corintios 3:4, fíjese que aquí se habla de dos pactos, el antiguo que corresponde a la letra, es decir, a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Cuando en el Nuevo Testamento tú escuches la referencia que dice que la letra, está hablando de la letra, está hablando de la ley de Moisés, los mandamientos y todo lo que está escrito en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley, ¿ya? Y el nuevo pacto, el cual trajo Cristo, ese es el que fue dado a la iglesia.
Entre paréntesis, hermanos, ¿han escuchado alguna vez decir a los pentecostales que la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Han escuchado eso? Flojos de miércoles, hermano. Estos flojos de porquería se agarran de esos versículos para justificar su ignorancia y su falta de estudio. Cuando la Biblia dice que la letra mata, no se está refiriendo a que no estudies. Se está refiriendo a que la ley en el Antiguo Testamento te condena. A eso se refiere. Y luego dice, más el Espíritu vivifica. Se refiere a lo nuevo, al nuevo pacto que nos da vida eterna. Nunca digas aberración, ¿no? Es que, porque nosotros los bautistas siempre sacamos la Biblia. Y como ellos no saben Biblia, ellos dicen, no, es que la letra mata. Eso lo dice un flojo ignorante, hermano. Bueno, cerremos paréntesis. ¿Ok? Ya. Entonces, la ley que hace, el antiguo pacto que hace, te condena. Pero el nuevo pacto que vino con el Espíritu Santo en Cristo es vida eterna. Es decir, que por la ley, por el Antiguo Testamento, nadie es salvo ni libre, porque dependíamos de las obras de la ley, cosa que nadie puede cumplir. Cuando el Señor trajo la ley con Moisés, hermano, Él trajo muchas leyes y los 10 mandamientos. Pero eso a nosotros no nos ayuda, nos condena, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Somos todos pecadores. O sea, qué bueno es que Dios me dice que no debo mentir, por ejemplo. Pero sinceramente, ¿mentimos? Claro que sí. ¿Y por qué? Si sabemos que no hay que hacerlo, porque el pecado está allí dentro y brota, no, uno no tiene ni que planificar hacer una maldad, esa cuestión sale sola, ¿lo entienden? ¿Amén? Mire, el versículo 7 del mismo capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto, ¿qué dice? Que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, ¿para quién fue el primer pacto? Aquí lo dice: para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob, los hijos de Israel, ¿ya? Y para todos, además, para todos los que se judaizaran y quisieran ser parte de ellos. Le tengo que decir esto porque en el Antiguo Testamento usted va a escuchar muchas referencias que dice que la ley es para Israel y también para los pueblos que quisieran estar con ellos. Ahora, ellos, por ejemplo, entonces ellos, los que no eran judíos, pero querían estar con ellos, tenían que circuncidarse y tenían que cumplir la ley. Hay personas que quieren ser judíos, israelitas, pero no se quieren circuncidar. Y ahí ya empieza con un montón de errores, hermano. Ahora, ¿eso nos sirve a nosotros? Para nada. Pablo lo dijo. No, ni la circuncisión y la incircuncisión no sirven para nada, porque ahora tenemos a Cristo. Amén. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, aquí hay otra información importante. El pacto antiguo se le llamaba ministerio de condenación. La herencia del Antiguo Testamento es condenación. Ahora, vamos a llegar a una pregunta. ¿Y por qué Dios entonces hizo eso? ¿Acaso Dios no nos ama? Bueno, vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué hay un Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios manda la ley? La ley nos condena. A nosotros no nos favorece la ley. Nos destruye, nos condena. ¿Cierto? Entonces, el pacto antiguo se le llama ministerio de condenación y al nuevo ministerio se le llama de justificación. ¿Entienden los dos términos? Yo creo que el de condenación lo entienden clarito, ¿cierto? Una persona condenada, no tengo ni que explicártelo. ¿Está claro, cierto? Amén. Es una persona que tiene que cumplir sentencia, ya está condenada. Pero el de justificación, ¿lo entienden? El Antiguo Testamento, el ministerio era de condenación, la herencia era condenación. El Nuevo Testamento es vida eterna, justificación. Yo con esto me acordé cuando yo faltaba al colegio, pasaba enfermo,
y mi mamá me justificaba. Había una verdad, sí había faltado al colegio, sí había cometido una transgresión, sí había faltado al colegio, pero había alguien superior que me justificaba. La falta la había cometido, pero había alguien más grande que me justificaba, por lo tanto yo podía seguir. ¿Me entienden? Entonces el antiguo se llama de condenación, el nuevo de justificación. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué dice el versículo 13? Y no como Moisés. Quiero que quede bien claro que el Antiguo Testamento tiene que ver con Moisés, la ley de Dios, y que a nosotros no nos favorece, nos condena. Es lo que estamos leyendo aquí, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. A ver, atención, hermanito. Mira, nosotros hasta el momento que hemos dicho, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esto se divide en una persona, que es Cristo. Pero atención con lo que voy a decir ahora. Cristo ya vino hace 2000 años atrás y trajo la vida eterna. Pero hay personas que aún viven por el Antiguo Testamento, porque tienen un velo, no pueden ver. ¿Y por qué tienen ese velo? ¿Cuándo se va a quitar ese velo? ¿Cuándo? Lo dice ahí, po. Cuando se conviertan al Señor. Amén. Importante lo que estoy diciendo, porque miren, nosotros, yo sé que la mayoría de nosotros entendemos lo que estoy diciendo, pero hay personas que quieren hoy en día vivir por la ley y se esfuerzan por vivir en la ley, y eso es un error, porque entonces tú ya no crees en Cristo. Hay un conflicto dentro de esa persona. Quiere hacer lo uno, pero también quiere lo otro. Las querés todas, ¿cierto? Ese es tu problema, que las querés todas. Pero hermano, eso es incorrecto. ¿Qué pasa cuando alguien no acepta el nuevo pacto y quiere andar en el antiguo pacto? ¿Qué pasa? Dígamelo usted. Está condenado, aunque sea quien sea. En otras palabras, ¿qué pasa cuando alguien no quiere la nueva herencia y se queda con la herencia antigua? Hay que ser muy tonto para eso. No quieren la nueva herencia, quieren la antigua, porque en su cabeza hay un revoltijo, hermano. Quieren agradar a Dios por la antigua, pero quieren la nueva, quieren las dos cuestiones. No se puede, porque recuerde que parche nuevo en vestido viejo, Cristo dijo, no se puede. Eso no junta ni pega. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a todo lo que se ha dicho aquí, la persona está condenada, no está justificada si quiere andar por el Antiguo Testamento, ¿cierto? Anda en la ley y no quiere andar en el Espíritu. Anda de acuerdo a Moisés y no quiere aceptar a Jesús. Hebreos 9:17. Hebreos 9:17. Sigamos hablando de esto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Entendieron eso? ¿Están aquí? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Súper fácil entenderlo. ¿Lo entienden o no? ¿Cuántos de aquí tienen herencia? ¿Saben que tienen una herencia? Levanten la mano. Ya, ¿qué tienen que hacer para cobrarla? Hay que echarse al viejo. Menos mal que papá no viene ya. Están enfermitos mis viejitos. Eso está diciendo aquí. Está diciendo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En otras palabras, ¿sabes lo que me está diciendo? Que con la muerte de Cristo, ahora yo puedo cobrar la herencia. Amén.
Hablamos de testamento cuando alguien deja una herencia a sus beneficiarios, ¿cierto? Y este se hace efectivo cuando el que hace la promesa en el testamento muere. Nuestro testador o dueño de la herencia es nuestro Señor Jesucristo, quien al morir nos heredó lo que Él había ganado. ¿Qué herencia nos dejó el Señor? ¿Ah? Porque con su muerte viene una herencia que es gratis para sus herederos. Las herencias son gratis, ¿cierto? Por eso se llama herencia. ¿Y qué herencia nos dejó Él a nosotros? Ahora sí, ¿cuál? Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. ¿Cuál es la herencia que el Señor nos dejó a nosotros? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Dice, la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hay una sola forma de llegar al cielo, es a través de Jesucristo. Porque Él ganó, nos justificó para que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Si después de la muerte de Cristo viene el regalo de la vida eterna, ¿qué pasaba con los hombres antes de Cristo entonces? ¿Qué pasó con ellos? Porque antes de Cristo hubieron 4000 años. ¿Cuánta gente vivió en ese tiempo donde solamente estaba el Antiguo Testamento? Si después de la muerte de Cristo viene el regalo de la vida eterna, ¿qué pasaba con los hombres antes de Cristo? Sí, pero ¿qué pasaba con ellos? Estaban condenados. Por eso es que Jesús tuvo que bajar a predicarle a los espíritus. ¿Están conmigo? Además, algo importante, la ley también es una figura de Cristo. Al final, hermano, cuando nosotros estudiamos bien este tema, los que creían en la ley terminaban creyendo igual en Cristo. Porque ¿qué es lo que ellos sacrificaban? El cordero. Amén. Y ellos creían que en el cordero estaba la salvación. ¿Y quién es el cordero? Es Cristo. Pero ya lo dijimos, ¿cierto? La gente antes estaba condenada porque la ley no salva, sino que condena. Entonces, ¿para qué fue dado el primer pacto, hermano? Bueno, ¿y para qué? Entonces, Hebreos 9:1. Hebreos 9:1. Si al final el plan de Dios era Cristo y salvar a la humanidad, ¿y para qué entonces nos mandó el primer pacto si nos condena? ¿Para qué? Dice Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Por qué quise leer todo esto? La pregunta que hicimos es, bueno, si el primer pacto condena, ¿para qué Dios nos dio el primer pacto? ¿Cuál es el primer pacto? Primero, Dios nos dio un montón de leyes, los 10 mandamientos y 613 leyes, ¿ya? Pero las leyes al final nos condenan porque la gente, por más que se esfuerce, la gente igual va a fracasar tratando de cumplirlas. Entonces Dios instituyó un sistema religioso para que los pecados fueran no perdonados. La palabra es... Ay, se me fue la palabra. No, la palabra no es perdonado, es como cubiertos. La palabra es otra, pero el sentido es que sean cubiertos. ¿Ok? Ahora, entonces Dios nos dio las leyes
les dio a ellos las leyes, y luego la gente tenía que venir al santuario, les dio un santuario donde ellos tenían que venir a purificarse. Pero al final igual estaban condenados. ¿Para qué Dios hizo todo eso si al final eso nos condena? Versículo 9, aquí lo dice. Lo cual es símbolo. ¿Por qué Dios nos dio el primer pacto? Nos dio como un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira, aquí lo dice mejor. Aquí está diciendo que el Señor hizo todo eso y nos dio todo eso, especialmente a los israelitas, como un símbolo de lo que iba a venir, pero aquí mismo dice que eso solamente es un tema de conciencia al que practica ese culto, porque al final los pecados no se pueden perdonar a través de ese sistema. ¿Me entendió? Lo quiero leer mejor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí mismo está diciendo que eso no sirve. ¿Para qué? Para que nosotros finalmente estemos redimidos y perdonados. No sirve. ¿Y para qué lo dio? Como un símbolo. Todo eso es un símbolo o figura de lo que iba a venir ahora o después. La separación, recuerden, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Claro, porque si tú te lees el Antiguo Testamento, lo lees bien, la ley decía que las personas, dependiendo del pecado, traían el sacrificio. Podía ser un buey, podía ser una oveja, podía ser una paloma, podía ser incluso una ofrenda de cereal, una tortilla, de pan, hermano. Habían distintos tipos de ofrendas de acuerdo al pecado, pero al final eso no servía para el propósito final, que era la salvación de la persona o la vida eterna, ¿ya? Entonces Dios le dio a Israel leyes y un sistema religioso que, como lo dice en el versículo 9, solo era un símbolo de lo que había de venir y que solo era para un tema de conciencia religioso que no podía ser perfecto a quienes lo practicaban. ¿Por qué? El versículo 10 lo dice. El versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí viene una primera base para lo que quiero enseñar, hermano. Cuando la Biblia habla de ser un hombre perfecto o irreprensible, no está hablando de alguien que no comete errores o pecados, sino de alguien que en su conciencia ha tratado de apegarse a las leyes de Dios. Me explico. Es que hay un problema. Y por ahí andan diciendo que la Biblia habla de personas irreprensibles y perfectas. Y es verdad. De hecho, Pablo dijo que él era irreprensible. En Filipenses capítulo 3 dice que en cuanto a la ley, irreprensible. Entonces, nosotros podríamos caer en el error de decir, entonces si hay personas que pueden cumplir la ley, entonces ellos serían salvos por la ley. ¿Están conmigo? Esto es difícil lo que estoy diciendo. Porque ahí está el error de las personas que quieren cumplir la ley. Porque Pablo dice que era irreprensible. Usted lee Filipenses capítulo 3, donde él habla de quién era. Él dice que fariseo, según la ley, irreprensible, dice él. Entonces él se puede ir al cielo porque es irreprensible. No, hermano. El tema de ser irreprensible es un tema con los hombres, pero Dios conoce nuestros corazones. El mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puede ser entonces que una persona que se dice ser irreprensible, por otra parte, él mismo dice, miserable de mí, con la mente yo trato de agradar a Dios, pero con mi cuerpo no puedo? Habría una contradicción, ¿me entiendo, no? Porque no es lo mismo ser irreprensible a ser santo. Para irse al cielo no sirve solamente ser irreprensible, no sirve. Hay que ser santo. Y hay una sola forma de ser santo, a través de la sangre del Cordero.
Porque no hay ni uno sin pecado. ¿Me entendió eso? Porque ahí está el error, mira. Las personas quieren agradar a Cristo siendo irreprensibles. Y yo he escuchado como hicieron los fariseos, eran irreprensibles. Y de hecho Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo imiten porque ellos dicen y no hacen, ¿cierto? Entonces yo he escuchado decir, se puede ser irreprensible. O sea, yo puedo cumplir la ley de esa forma, amar a Dios. Pero eso es un error. Me estoy autoengañando. Me estoy autoengañando porque yo sé que soy un pecador. Amén. Mira, yo puedo decir que soy irreprensible. ¿Alguien me quiere reprender por algo? No lo haga. Yo soy irreprensible. ¿O no? Sí, yo soy irreprensible. Pero yo sé que soy el peor de todos. Yo sé que soy un pecador. Si yo los quiero engañar, me quedo hasta ahí nomás. Como muchos pastores que quieren ser ángeles. No, yo soy un pecador, hermano. Pablo dijo, miserable de mí. Yo tomo esa palabra, hermano. Porque yo soy un pecador. Aunque sí, soy irreprensible. Una cosa no tiene que ver con la otra, hermano. ¿Me está entendiendo, no? Irreprensible para los hombres porque usted no conoce mi corazón. Y mi intimidad usted no la conoce. Amén, ¿sí? Amén, sí. Bueno, pero Dios sí, pues. Dios sí nos conoce. Amén. Al final sigo siendo un pecador. Pablo es un pecador. Necesito ser perdonado, ¿cierto? Hay personas que quieren andar por la ley y se creen irreprensibles. Entonces, ¿para qué traer un sacrificio todos los años? ¿Me entendió lo que dije, no? Hay personas que dicen, no, es que nosotros tenemos que agradar a Dios a través de la ley. Entonces, de esa forma estoy amando a Cristo. Sí, pero los judíos tenían que llevar todos los años un sacrificio, porque igual eran pecadores. ¿Me está entendiendo la diferencia, no? Entonces luego viene el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Pacto, la verdadera herencia. Y no dejemos de decir, hermano, que hablamos de herencia, porque es algo que nosotros no hemos ganado, sino que es un regalo de alguien que lo ganó por nosotros. ¿Y qué era ese regalo o herencia que había en el testamento? ¿Qué es lo que era? Recuerde, la vida eterna. ¿Qué es lo contrario? Condenación eterna. ¿Y cuáles son las condiciones para heredar esta vida eterna? Antes de eso, mejor te diré qué no es necesario hacer para heredar o cobrar la herencia que viene con el Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo? Estoy avanzando rápido, hermano. Pero esto requiere de que usted vaya pensando, hermano. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para heredar la vida eterna? Yo mejor te voy a decir cuáles no son las condiciones para heredar la vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Esto está escrito en la Biblia porque, hermano, había un error doctrinal desde ese tiempo. ¿Están conmigo? Hermano, ¿tú eres bueno para estudiar o siempre has sido un cabeza dura, hermano? ¿Sabe, hermanito, que si usted es un cabeza dura no va a entender ni joda, hermano? Yo necesito que usted entienda para que usted no sea engañado. Entonces, Colosenses, Romanos, Gálatas y Hebreos están escritos específicamente porque desde el tiempo de Jesucristo venía el mismo error. Personas que querían estar bien con Dios a través de la ley. No se puede. Porque entonces ya no es por gracia, es por obra. Y por obra nadie se va al cielo. Lo quiero volver a repetir. Desde el tiempo de Jesucristo han habido personas que tienen una confusión en su mente, entonces quieren agradar a Dios a través de la ley, cumplir la ley para decir, Señor, ¿viste que yo te amo? No, eso es un error, hermano. A ver, esto tiene que verlo así. Un padre ama a su hijo porque es su hijo. Amén. Y aquí, hermano, el conflicto que hemos tenido toda la vida en la iglesia. Aunque tu hijo sea como la reverenda, hay una cuestión inexplicable. Nunca vas a dejar de amar a tu hijo. Amén.
Y paradójicamente, cuando no es tu hijo, nosotros lo condenamos. Porque el perverso merece infierno, ¿cierto? Pero una madre y un padre que están dispuestos a estar al infierno por sus hijos. Eso es extraño, ¿cierto? Eso es extraño, hermano. Bueno, ahí es donde uno tiene que amar más a Dios que a esa cuestión. Colosenses 2:8. ¿Por qué está escrito Colosenses 2:8? Porque el problema viene de siempre. Dice, mirad que nadie os engañe. Pongamos atención a las palabras. Mirad que nadie os engañe. Que nadie te engañe. Nunca se te olvide que la salvación es por medio de Cristo. Nunca se te olvide eso, hermano. Amén. Hermano, los adventistas, por ejemplo, ellos insisten mucho en su día sábado. Que si tú no guardas el sábado, tú eres un hereje. ¿Sabe que incluso ellos están diciendo, y esto ya es una cuestión, una aberración, ellos están diciendo que la marca de la bestia, el 666, es el domingo. Son las iglesias que guardan el domingo. Y no, hermanos, eso está sacado fuera de contexto ya. Esos son giles, por hermano. ¿Y quiénes son los que los siguen? Los más giles. Porque a esa cuestión, o sea, no tengo que ser tan inteligente para entender que no está hablando de eso. O sea, quieren tanto hacer lo que ellos quieren meter tanto su cuestión y su falsa doctrina, que están diciendo estupideces, hermano. Estupideces, hermanito mío. Y vamos a llegar al sábado, porque yo tengo que llegar a ese punto, al sábado. ¿Por qué nosotros nos guardamos el sábado? Está claro que si usted quiere cumplir la ley, ¿cuál es su herencia? ¿Cuál es su herencia? La condenación. Pero usted ahora está en Cristo, ¿cuál es su herencia? Ya, pero una persona quiere guardar la ley y además quiere estar con Cristo. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? No se puede. Porque paño nuevo, parche nuevo, en vestido viejo y al revés, no se puede. ¿Me entendió, cierto? No se puede. O soy de aquí o soy de allá. No puedo estar al medio. No puedo estar al medio. ¿Sabe por qué no puedo estar al medio? Porque Cristo no tiene que aguantar. Mira, te lo voy a explicar de esta forma, porque este es el punto importante, por hermano. Si al final la salvación se pierde o la salvación no se pierde. El pentecostal dice que Jesucristo es su Señor y su Salvador y que Él es el único camino, pero él cree que la salvación se pierde. Entonces él dice, tenemos que perseverar, o sea, portarnos bien, ser buenos cristianos. Hay una contradicción entonces. Si la salvación es solo por Cristo, creamos en Cristo. Pero ellos no, pues ellos no creen eso, al final se contradicen porque dicen, la salvación es solo por Cristo, pero la salvación se pierde. Entonces, ¿cómo se pierde? Yo tengo que perseverar. Hay una contradicción. Hermano, o soy blanco o soy azul. Usted ya sabe, ¿cierto? Bueno, yo también soy de la Católica, usted sabe. Mi papá es de la U, mi mamá es de la Católica, yo amo a mi madre. No digo más. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es lo que es una filosofía? ¿Qué es lo que es una filosofía? Un pensamiento humano. Un pensamiento humano, eso es filosofía. ¿Pasaste filosofía? ¿Sabe que ese ramo a mí me iba pésimo en el colegio? Habían 2 ramos que me bajaban todo el promedio en el colegio. Filosofía y física. No podía entender física. Pero era seco para las matemáticas. No entiendo eso. Bueno, pero filosofía porque el viejo decía, pienso y luego existo. Y yo me ponía a pensar, yo no era cristiano, ¿ah? No, pues eso está mal. ¿Cómo pienso y luego existo? No, pues eso está mal. Primero tengo que existir para después pensar. Es lógico, ¿no? Y yo siempre peleaba con el profe. Con el huevito le decíamos nosotros. Me acuerdo hasta del sobrenombre, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el sobrenombre. Hermano, y el viejo se la peleaba toda conmigo. Yo era un pequeño chico, hermano. Pero yo se la peleaba. Porque no, yo no estoy de acuerdo que pienso y luego existo. No, eso está mal. Eso está mal. ¿Y sabe qué? Yo tenía razón. Porque si no existo, no hay nada, po. Amén. Bueno,
No, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es cuando te dicen, pero ¿cómo vas a hacer esto si tú vas a hacer esto otro? Esa es la estrategia del diablo, hermano. Según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Atención. En el Antiguo Testamento, lo primero que una persona tenía que hacer si era hombre, tenía que circuncidarse para ser parte del pueblo y empezar a cumplir la ley. Pero aquí dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro corazón es circuncidado. ¿Entiende eso, cierto? Hay una marca ahí en nosotros. El Señor echó fuera de nosotros esa cosa mala, ¿cierto? ¿Qué versículo? El 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué lo leo rápido? Porque a mí me interesa llegar al versículo 16. Todo el contexto del capítulo está hablando, hermano, de que en Cristo, todo lo demás está abolido. Es pasado. Ya ni me toca siquiera. Quiero vivir por eso, pero ¿cómo si ahora estoy en Cristo? Y dice, cuidado, mirad que nadie os engañe por filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo. ¿Por qué? Porque se produce una confusión con aquellos que quieren más, con aquellos que andan buscando el cuesco a la brea, hermano. Al final terminan todos engañados, porque no se dejan llevar por los maestros que Dios ha puesto en su vida. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo Pablo, es que cuando Cristo muere en la cruz, todo lo que había antes, todos mis pecados por los cuales me condenaba la ley, fueron clavados en la cruz, fueron pagados. Amén. Versículo 16, pónganse de pie. Por tanto, acuérdese, esto ya lo vimos. Cuando la Biblia dice por tanto, es una conclusión, ¿cierto? De lo que ya viene diciendo. Por tanto, nadie. Cuando dice nadie, es nadie, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios nos puede juzgar. Porque Dios no miente, lo que Dios dice, Él lo hace. Por tanto, nadie os juzgue. Atención, en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se acuerda que vimos esta mañana? ¿Por qué si el Antiguo Testamento nos condena? La ley a nosotros nos condena. ¿Por qué Dios la dio? Lo dijimos. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Y aquí usa otra palabra. Es sombra de lo que había de venir. Y yo quiero que se queden con esto por hoy día. Aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No va a faltar el que diga, viste, yo voy al McDonald's. Es que alguien podría pensar eso. A mí me gusta comerme los porotos con una cabeza de chancho, digamos. Oye, hay gente tan asquerosa, hermano. Yo no puedo comer con esa gente, hermano. A los porotos le tienen que echar, pero la pata del chancho, le tienen que echar en longaniza. Esa cuestión es una bomba, hermano. Para mí es comida de perro. Yo no puedo comer con una persona así. ¿A eso se refiere? ¿A qué comida se refiere? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿A qué se refiere? El Antiguo Testamento prohibía comer, por ejemplo, cerdo.
¿Están conmigo? Y beber cosas, también lo prohibían. Pero aquí dice que ahora nadie os juzgue en comida, en bebida. Ya, pueden comer cerdo todos los chanchos. O en cuanto a días de fiesta. Hermano, en el Antiguo Testamento Israel tenía que celebrar las fiestas sí o sí. Si no, los cortaban. Pero aquí ahora dice que nadie me juzgue si yo no celebro las fiestas. Luego dice luna nueva, que también es otra fiesta, o días de reposo. Quédese con eso en esta mañana. Quédese con eso y que no le metan el dedo a la boca. Porque, hermano, esto es fuerte. Cuando una persona cae en esto, hermano, sacarla de este error es muy difícil, hermano mío. Porque sabe, el diablo sabe, se la juega a la psicológica. Es que amar a Dios. Es que hay que estar bien con Dios. Hermano, estoy bien con Dios porque Él murió por mí. No hay otra forma de estar bien con Dios. No existe otra forma de estar bien con Dios. Aunque tú seas la mejor persona de este mundo, igual te irás al infierno, porque eres un pecador. Amén. La única forma de estar bien con Dios es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. La próxima semana espero terminar el estudio. Vamos a orar.